Doctora, voy a iniciar la grabación. Cuando usted guste, doctora, puede iniciar. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de patología hematolinfoide. Soy la doctora Imelda Chávez, soy patóloga del Hospital Rebagliati y por hoy la docente que está a cargo de esta clase. Em, Bien, para entender la patología hematolinfoide, vamos a ir un poquito al inicio, ¿no? El inicio, a ver, voy a presentar acá. Es la hematopoiesis. Recordar la hematopoiesis, ¿qué cosa es? Viene de dos palabras, que hemo, que significa sangre, y poiesis, que significa formación. Entonces es la formación de sangre, la producción de sangre. Es como una fábrica que se encuentra en el adulto, en el adolescente y el adulto en la médula ósea. Este tiene una actividad muy grande porque cada día, imagínense ustedes, se producen billones de glóbulos rojos, plaquetas y de granulocitos, ¿no? Como sabemos, em, tenemos que recordar que en las células que constituyen o que van a formar o son precursores de la médula ósea, empiezan en una... ¿Aló? No sé si me están escuchando bien. Empiezan en las células troncales o células madre hematopoieticas o totipotenciales. Estas células tienen una capacidad de autorrenovarse y dice que son multipotenciales porque van a dar origen a varias otras células, ¿no? En este caso, las células madre hematopoieticas van a dar origen a las células mieloides, precursoras comunes, y las células linfoides, que son precursoras comunes también. Estas células precursoras se van a convertir posteriormente en células sanguíneas maduras y van a constituir la mayor parte de lo que va a formar nuestra médula ósea. Estas células sí son reconocibles en un frotis de médula ósea. Sin embargo, las células precursoras y las células madre son muy difíciles de distinguirlas porque no mantienen una morfología muy destacada, pero sí se sabe que existen porque tienen algunos marcadores específicos en su superficie, por ejemplo CD34, CD133, CD90, son algunos de los anticuerpos o antígenos específicos que van a tener en tu superficie. Bien, entonces, ¿cómo se forman entonces las células de la médula ósea? Esto es, por eso les presento esta diapositiva, es como un árbol genealógico. De esta va a surgir un progenitor multipotente y se desprenden, como dijimos, en dos ramas principales. Recuerden bien esto, dos ramas principales que son la serie mieloide, que generalmente las células diferenciadas, casi todas, van a estar en la sangre y algunas en los tejidos, ¿no? Por favor, los que tengan su micro abierto, si es que alguno lo cierran. Y luego tenemos a los precursores linfoides, que también vamos a tener algunos células inmaduras que van a estar en la médula ósea, como los linfoblastos, los prolinfocitos, y otras van a estar en la sangre, como los linfocitos, y algunas otras en los tejidos, como por ejemplo los plasmocitos y los linfocitos B maduros o diferenciados, y los linfocitos T, ¿no? Entonces, como ven, esto es un proceso muy ordenado y continuo y se asegura que siempre vayamos a tener las células necesarias circulando en nuestra sangre. Ahora, estos progenitores, ¿cómo es su viaje, no? ¿Cómo es que
¿Siempre la médula ósea fue el único lugar donde se producen las células sanguíneas? No. En realidad, durante nuestro desarrollo, esta hematopoiesis ha ido cambiando de sitio. Al principio de la gestación, ¿no? En esta época, en la segunda semana el saco vitelino es el encargado, más o menos. A la tercera semana aparecen aquí en la segunda, tercera semana el desarrollo embrionario en el saco vitelino. Y después van a aparecer en el mesodermo intraembrionario de la región aórtica gonadal mesonéfrica. A partir del tercer mes van a migrar hacia el hígado, ¿no? Y hacia el vaso, ¿no? Que son en esta etapa los principales productores de células sanguíneas. Y poco antes del parto, y a partir del cuarto mes y hasta la adultez y para toda la vida, ya migran hacia la médula ósea, ¿no? Desde el nacimiento hasta la pubertad, la médula es hematopoyéticamente activa, pero cuando ya nos volvemos adultos, la médula ósea es invadida por tejido graso y más o menos la mitad del espacio medular es la que va a continuar con esa función. Bien. Otra cosa que tenemos que recordar es la estructura normal de los ganglios linfáticos y también su desarrollo, ¿no? Como la célula B, como las células linfoides van a ir madurando y finalmente convertirse en linfocitos B y T maduros. Pero para esto tenemos que recordar el órgano principal del sistema linfoide, también es el ganglio linfático, y es donde se originan la mayoría de las neoplasias de tejido linfoide. Entonces, el ganglio, histológicamente, este es un esquema, ¿no? Para que recuerden la histología. Tiene una cápsula que vendría a ser esta, en la periferia, y está dividido en hasta en tres regiones, ¿no? La cortical, que es donde se encuentran los folículos linfoides. La zona medular, donde están los cordones medulares, contiene linfocitos y células plasmáticas. En la cortical, los folículos están divididos en dos, ¿no? El centro germinal y la zona del manto. En el centro germinal están los precursores linfoides, células le llamamos centrogerminales, y en la zona del manto ya están los linfocitos maduros, generalmente son linfocitos T. En el centro germinal casi siempre el contenido es linfocitos B. Y luego tenemos esta vena y arteria que es lo que se conoce como el ilio, ¿no? El ilio. Entonces, ese es el esquema. Ahora vamos a verlo, el mismo contenido, ¿no? Este es el ilio, esta es la médula donde están los senos medulares. Esta trabécula es extensión de la cápsula, ¿no? Son proyecciones de tejido fibroconjuntivo, son las trabéculas, y acá tenemos la cortical, donde están los folículos linfoides, la zona del manto es la más oscura y el centro claro es el centro germinal, y esta zona intermedia se denomina paracorteza o paracortical y es la zona donde están los linfocitos T. Entonces, los trastornos de las células linfoides se van o en general de los leucocitos, ¿no? Los leucocitos son los glóbulos blancos. Estas células nosotros sabemos que son muy importantes para lo que es el sistema inmunológico. Como ya hemos dicho, se producen principalmente en la médula ósea. Su función es la función inmune, que significa protegernos. ¿Por qué? Porque producen anticuerpos
¿Quiénes producen anticuerpos? Las células plasmáticas, ¿no? Entonces, los trastornos de estos leucocitos básicamente se clasifican de acuerdo a la cantidad, digamos, cuantitativos, en cualitativos y en neoplásicos. Los cuantitativos y cualitativos están dentro de este grupo que son trastornos no neoplásicos, ¿no? Entonces, los trastornos no neoplásicos tienen que ver con el número. Si son cuantitativos es en cuanto al número de leucocitos en la sangre, o sea, si son muchos o muy pocos. Si son pocos, vamos a ver lo que es la leucopenia, cuando tenemos un número de leucocitos por debajo de lo normal, ¿no? También se conoce como neutropenia o agranulocitosis. Entonces, antes de pasar a esto, porque creo que no lo voy a abordar, los trastornos cualitativos afectan la función. A pesar de que el número sea normal o esté incrementado, lo que ocurre es que no cumplen su función. ¿Cuál es su función? La función inmunológica, proteger al organismo de los agentes externos a él. Entonces, vamos a especificar dentro de los trastornos cuantitativos no neoplásicos la leucopenia. ¿Qué significa la leucopenia? La definición dice que cuando tenemos menos de 3.500 unidades de microlitros por sangre de leucocitos, estamos hablando de leucopenia. O sea, es el descenso de este número de granulocitos en sangre, en los que hay una granulopoiesis que no es efectiva y es grave. Es leve cuando es inferior a 3.500, pero es grave cuando es menos de 500 células por microlitro de sangre. Entonces, como la función de los leucocitos es proteger al organismo contra los agentes externos, cuando tenemos leucopenia, el riesgo de infección va a ser muy alto y va a aumentar mucho. ¿Por qué se produce? O sea, estamos hablando de la patogenia, ¿no? Debido a hipoplasia medular o sustitución de la médula por un tumor. Por ejemplo, cuando tenemos una invasión de la médula ósea por alguna metástasis. Por ejemplo, ¿qué metástasis del organismo va frecuentemente a la médula? En primer lugar, los linfomas, ¿no? Pero metástasis es el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Invade la médula y por lo tanto va a desplazar a las células hematopoyéticas y se va a disminuir la producción. Y también el aumento de la destrucción de los granulocitos, esto por un mecanismo inmunitario o por infecciones severas, sepsis, por ejemplo. La morfología va a depender de la causa subyacente, o sea, por ejemplo, si puede haber hipercelularidad medular compensatoria cuando los neutrófilos son destruidos en exceso o cuando hay un caso de granulopoiesis indicada, la médula trata de compensar lo que queda y va a haber una hipercelularidad compensatoria. ¿Cuáles son la clínica de la leucopenia? Como ya dijimos, si no hay defensas, las infecciones oportunistas son las que fácilmente van a afectar al organismo, ¿no? Puede haber problemas inflamatorios, vértigos, irritabilidad, malestar, escalofríos y una cuestión que siempre se puede presentar es la presencia de adenomegalias, que son una respuesta reactiva. Y esto es lo que vemos en sangre, ¿no? Como nosotros somos morfológicos, la mayoría de los patólogos, entonces lo que vemos acá es un frotis de sangre periférica en el que, si acá arriba en este esquema veré, quiero activar un ratito para activar mi... Creo que no tengo.
No sé si miran la flecha, pero bueno, acá tenemos un estado normal, ¿no? La proporción de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Pero cuando hay una leucopenia, vemos que el número de granulocitos está disminuido. Entonces acá vemos, pues, en esta población, miren los granulocitos, hay muy pocos, ¿no? Entonces es leucopenia. Ups. Ahora se congeló mi... Vamos a volver. Ya, ahí. Bien. Entonces, por ejemplo, como dijimos, las manifestaciones clínicas, malestar, fiebres, escalofríos. Si es menor de 1000 es preocupante, si es menor de 500 son infecciones muy graves. ¿Dónde se puede ver? En el VIH avanzado, en el post-tratamiento con glucocorticoides o fármacos que causan citotoxicidad, algunas enfermedades de origen autoinmune. Eso es porque en estos pacientes obviamente están recibiendo un tratamiento con glucocorticoides. Pacientes que tienen desnutrición severa y la manifestación es que van a presentar infecciones virales agudas. Lo más común, como decíamos, es la neutropenia o granulocitopenia. La linfopenia es una condición un poquito menos frecuente. Ahora, cuando hay leucopenias, también pueden ser una granulopoiesis, como decíamos, por estas condiciones, anemia plástica, anemia megaloblástica, el síndrome de Cotman, o tumores o fármacos que infiltran la médula ósea. Y también algunas veces estas células son secuestradas por el vaso y van a causar una eliminación acelerada de los neutrófilos. Por lo tanto, va a ocurrir lo que hemos mencionado, ya que son las infecciones. Ahora, en la alteración cuantitativa respecto al número, cuando hay un número excesivo de leucocitos, se denomina leucocitosis. Y dentro de estos tenemos todas estas entidades: la leucocitosis reactiva, la linfadenitis reactiva, la linfadenitis crónica inespecífica y la linfohistiocytosis hemofagocítica, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en los trastornos de los leucocitos proliferativos tenemos las cuestiones reactivas y por otro lado tenemos las neoplásicas, que ya vamos a tocar. El recuento de los leucocitos entonces va a depender del tamaño de sus reservas en los precursores linfoides y mieloides. ¿En dónde están estos precursores? ¿En qué órganos? En la médula ósea, en el timo y en la circulación sanguínea. También depende de la velocidad de la liberación de sus depósitos. O sea, si rápidamente las células son liberadas a la circulación sanguínea, entonces vamos a tener un recuento alto de estas mismas células. La reserva marginal entonces va a salir a la circulación y el número de leucocitos va a incrementarse. Otra condición importante es la extravasación de las células de la sangre hacia los tejidos. ¿Cuáles son las causas de leucocitosis? A ver, tenemos un número aumentado de precursores medulares, o sea, por ejemplo, una infección, una inflamación crónica, tumores, los linfomas, ¿no? Los trastornos mieloproliferativos, como la leucemia mieloide crónica, son causas de
un incremento en el número de precursores medulares y por lo tanto va a haber mayor salida de leucocitos hacia la sangre periférica. Cuando hay una infección muy fuerte, como una infección, una sepsis, ¿no? O una condición hiperaguda como una toxemia, o incluso en la hipoxia, en la que vamos a necesitar grandes cantidades de oxígeno, se liberan las reservas medulares. Entonces, cuando estas reservas medulares se han liberado a sangre periférica, si nosotros hacemos un hemograma, vamos a encontrar leucocitosis. Cuando hay una marginación disminuida, por ejemplo, si tenemos una condición de estrés muy alto o un ejercicio físico muy intenso, por ejemplo, los que han ido a la maratón, ahora la maratón que hubo el domingo, entonces, si les hacemos un hemograma, vamos a encontrar leucocitos elevados, ¿no? En algunas condiciones, los medicamentos, como los corticoides, en los pacientes que son dependientes de ellos, sobre todo los pacientes que sufren de enfermedades autoinmunes, va a haber una extravasación disminuida hacia los tejidos y eso va a condicionar que tengan los leucocitos elevados en sangre. Ahora, en la leucocitosis reactiva vamos a ver un aumento de leucocitos en sangre y estas son los leucocitos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una neutrofilia, vamos a tener infecciones bacterianas agudas y por lo tanto inflamación. Aquí vemos una neutrofilia. Son neutrófilos, ¿se acuerdan? Los neutrófilos son estas células polilobuladas, generalmente tienen 3 lobulaciones, ¿no? Son estas. Entonces el incremento en el número de neutrófilos es neutrofilia. Una eosinofilia se va a presentar en condiciones como alergia o relacionadas como la alergia, asma, la fiebre del heno. Todas ellas son enfermedades, los parásitos o procesos malignos, algunos procesos malignos, pero básicamente si nosotros encontramos eosinófilos, vamos a pensar en estas entidades, ¿no? En nuestra sociedad generalmente lo asociamos bastante a parasitosis, pero por ejemplo si lo vemos en un paciente asmático vamos a encontrar también ciertos niveles de eosinófilos en sangre periférica. Y cuando hay basofilia es una condición un poco menos frecuente. Las más frecuentes son estas dos, la neutrofilia y la eosinofilia. Acuérdense por favor, estas son las dos más frecuentes. La basofilia es menos frecuente, pero cuando está relacionada con las neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Estamos hablando de las leucemias. Los monocitos. Cuando hay monocitosis, siempre vamos a pensar en infecciones bacterianas crónicas. Un ejemplo es la tuberculosis, por ejemplo, una condición como la endocarditis crónica o enfermedades inflamatorias crónicas. Y la linfocitosis en trastornos donde hay estimulación inmunitaria crónica. Dentro de estas entidades vamos a tratar a la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, también conocida como la enfermedad del beso, es muy frecuente que aparezca entre los adolescentes o adultos jóvenes, como ustedes. ¿Por qué se produce o cómo se transmite? Se transmite a través de la saliva, ¿no? A través de la saliva en las amígdalas, es el lugar de reserva, digamos, del virus, y este se transmite pues, por esta condición, por el beso, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que los linfocitos B van a presentar una infección latente y más tarde se activan y proliferan por acción de estas proteínas víricas. La respuesta entonces es controlar la proliferación de los linfocitos B infectados y al controlarlos van a diseminar el virus. Entonces vamos a tener varias condiciones sistémicas como fotofobia,
poliadenopatías generalmente son cervicales, problemas respiratorios, problemas gástricos, que se manifiestan por náuseas, agrandamiento del hígado, del vaso, ¿no? Puede haber fiebre, malestar general, ¿no? Y cuando hacemos un frotis, vamos a ver células linfoides atípicas, que se ven acá, que no son malignas, pero sí son bien irregulares. Normalmente esta célula linfoide debería tener el núcleo redondo, pero miren cómo tiene como unas patitas. Cuando encontramos estas células, nosotros decimos, esta es una célula típica. Son linfocitos atípicos grandes, ¿no? A veces nos confundimos. Nosotros que hacemos biopsias por aspiración frente a una mononucleosis, encontramos estas células, decimos, uy, ¿no? Sobre todo si hay muchas. Entonces, pero el cuadro clínico nos va a ayudar bastante a entenderlo y a diferenciarlo. Casi siempre estos pacientes van a estar acompañados de fiebre, ¿no? Cuando progresa también se pueden afectar otras regiones del organismo como la axila o la ingle, ¿no? El hígado, el vaso pueden tener agrandamiento. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues por la clínica y también por los anticuerpos del virus de Epstein-Barr, que se van a detectar anticuerpos específicos en sangre, ¿no? Ahora, los trastornos de los leucocitos, vamos a ir ahora a las linfadenitis. La linfadenitis puede ser aguda, inespecífica o crónica inespecífica. Después de que los precursores de la médula ósea desarrollan, los linfocitos circulantes van a ir a la sangre y se van a ir a los ganglios linfáticos. Acuérdense que en la maduración normal del linfocito, de las células precursoras de la médula ósea hasta los prolinfocitos, prelinfocitos y prolinfocitos, van a terminar siendo las células virgen que se llaman, ¿no? Y estas van a ir circulando por la sangre hasta que finalmente van a ir a los ganglios y terminar su maduración. Se van a localizar entonces en los lugares linfoides que tenemos. ¿Cuáles son estos? Los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las adenoides y las placas de Peyer, que mayoritariamente están en el colon, ¿no? Entonces, estos últimos conforman los tejidos linfoides periféricos. Si nosotros hablamos de linfadenitis, muchas veces se afectan los ganglios linfáticos, pero al mismo tiempo también pueden afectarse estos otros órganos linfoides. Entonces, ¿qué es una linfadenitis reactiva? Es una activación de las células que residen en los ganglios linfáticos por acción de estímulos inflamatorios o infecciosos. Tenemos, por ejemplo, la linfadenitis aguda. Cuando les digo agudo, mis alumnos que hacen la práctica conmigo saben muy bien a qué me refiero, porque toda la práctica es todos los días. Los repito cuando les pregunto cuál es la lesión, ¿no? Si estuvieran acá, ellos les estaría diciendo cuál es la lesión a una linfadenitis aguda. Ya me estarían diciendo inflamación aguda. Y es verdad, aquí la lesión es una inflamación aguda. ¿Y aguda qué significa? Que es un corto tiempo. Es un corto tiempo en el que se desarrolla. En este caso, decimos aguda por el tiempo, ¿no? El tiempo es un tiempo corto. ¿Qué encontramos? Una hiperplasia linfoide. ¿Qué significa hiperplasia? Es un aumento en el tamaño y en el número de células linfoides en el ganglio linfático, lo cual hace que estén inflamados y tumefactos. Y esta inflamación se debe a que los centros germinales, que son los centros que producen o terminan de producir linfocitos o terminan de madurar los linfocitos, se encuentran activamente, se encuentran muy activos. ¿Por qué? Porque van a requerir de producir mayor cantidad de linfocitos y por eso los ganglios se agrandan.
Algunas veces esta velocidad de crecimiento es tan grande que el centro pues se necrosa, ¿no? Se pueden presentar como fístulas o abscesos y que suelen ser muy dolorosos. Es una condición aguda, rápida y que causa una inflamación aguda de generalmente la región donde está afectado ese ganglio. Casi siempre es una respuesta a una lesión inflamatoria bacteriana. La piel que lo cubre va a ser roja y a veces drena y puede quedar cicatrices. En cambio, la linfadenitis crónica inespecífica, si bien está asociada a procesos infecciosos inflamatorios, pero en este caso es crónico. Y el crónico me refiero al tiempo. El tiempo, ¿cuál es el tiempo? Más de 15 días, un mes, 2 meses. Se subdivide de acuerdo a la zona. Acuérdense las partes del ganglio que les dijimos, ¿no? Si es hiperplasia folicular, serán los folículos los que están reactivos. Si es hiperplasia paracortical, será la zona paracortical la que está agrandada, ¿no? O el agrandamiento del ganglio va a ser a partir de que esta zona está hiperplásica. Y histiocitosis sinusal cuando los sinusoides, tanto de la médula como de los senos que están por debajo de la cápsula, están llenos de histiocitos y se agrandan. Entonces, estas son las razones por las que puede crecer un ganglio linfático. Y aquí tenemos un ejemplo. En la linfadenitis aguda, por ejemplo, miren ustedes cómo se ve la piel, ¿no? La piel se ve roja, tumefacta. Si la tocamos va a estar caliente. Y lo que vemos, si le hiciéramos una biopsia, pues es los elementos del tejido linfoide un poco desorganizados. Hay mucho debris celular, le llamamos a estas partículas que están fragmentadas, ¿no? Existe invasión por polimorfonucleares, ¿por qué? Porque es agudo, ¿no? Vamos a tener el fondo, que son linfocitos, pero en el medio vamos a tener leucocitos polimorfonucleares. Estos leucocitos polimorfonucleares acompañantes son los que van a hacer que esto se vea de esta forma, porque va a causar microabscesos y a veces necrosis. En cambio, en la linfadenitis crónica, lo que vamos a ver aquí, en este caso, es una hiperplasia folicular, el ejemplo que tenemos aquí abajo, pero vamos a ver que en la piel no está afecta, pero sí hay un volumen incrementado en la zona donde están los ganglios aumentados de tamaño. Obviamente los vamos a palpar, ¿no? Los ganglios linfáticos agrandados y benignos clínicamente, si uno los moviliza, se mueven. Entonces, los vamos a ver agrandados, los vamos a tocar y van a movilizarse. En este caso, casi no son dolorosos. En el caso de la linfadenitis aguda, sí, son muy dolorosos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? En este caso, se debe a un proceso inflamatorio que va a activar a los linfocitos B generalmente. Como decíamos antes, la artritis reumatoide, por ejemplo, algunas infecciones parasitarias como la toxoplasmosis, y algunas veces los primeros estadios de la infección por VIH pueden causar estas hiperplasias. Es muy común verla en algunas infecciones víricas también, ¿no? Y en algunas condiciones podemos tener los otros dos tipos, que son la hiperplasia linfoide paracortical. Aquí en la lámina de abajo es una hiperplasia folicular. Como ven, hay muchos folículos que no solamente están en la zona cortical, sino también están dentro de la zona paracortical. Entonces, el ejemplo que tenemos acá en la foto es una hiperplasia folicular. ¿Por qué se debería? Generalmente son pacientes con problemas inmunológicos como la artritis reumatoide u otras enfermedades de tipo autoinmune o inmune.
Ahora vamos a ir a las proliferaciones neoplásicas. Entonces, las proliferaciones neoplásicas depende también de la estirpe. Si son de origen linfoide, si son de origen mieloide o si son de origen histiocítico. Entonces, dentro de las neoplasias linfoides tenemos a las leucemias y los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Dentro de las proliferaciones neoplásicas mieloides tenemos a las leucemias, los síndromes mielodisplásicos y las neoplasias mieloproliferativas. Y dentro de las proliferaciones histiocíticas tenemos a la histiocitosis de células de Langerhans, la linfohistiocytosis hemofagocítica. Esas son las entidades, solo son los nombres. Ahora las vamos a desarrollar algunas, no todas, ¿ya? Algunas. Por ejemplo, la primera, acá me voy a ir a la proliferación histiocítica, la linfohistiocytosis hemofagocítica, ¿no? Este es un trastorno caracterizado por citopenias. Ya hemos visto lo que son citopenias e inflamación sistémica, que está relacionada con activación de macrófagos, ¿no? Estamos diciendo que es una linfocitosis hemofagocítica. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Generalmente tienen hepatoesplenomegalia, anemia y trombocitopenia, y evolucionan si no se tratan rápidamente a una insuficiencia multiorgánica, shock y muerte. Entonces, hay que diagnosticarla y rápidamente tratarla, ¿no? El tratamiento es inmunosupresión y quimioterapia. Entonces, ¿qué ocurre en este paciente? Los macrófagos van a fagocitar a las células progenitoras, como vemos acá. Este macrófago está fagocitando a los elementos formes de sangre. Está fagocitando acá un linfocito, ¿no? Al momento que ocurre esto, van a liberar mediadores como interferones y el factor de necrosis tumoral. Este factor y la interleucina van a inhibir la poiesis y originan, por lo tanto, síndromes inflamatorios sistémicos. Y esto causa citopenia severa y cuadro de shock, ¿no? En un frotis de sangre periférica lo podemos diagnosticar. Ahora vamos a ir a las neoplasias linfoides. Las neoplasias linfoides, entonces, son un grupo complejos que van a depender de su distribución anatómica. En primer lugar, si es que afectan la médula ósea y la sangre, se llaman leucemias. Y si estas proliferaciones surgen en los tejidos linfoides, como hemos dicho, ¿cuáles son los tejidos linfoides? El ganglio, el timo, el vaso, ¿no? Entonces, y los dependientes de los nódulos de Payet. Entonces vamos a ver que son proliferaciones que surgen como masas tisulares delimitadas. ¿Cuáles son los factores que las condiciones? En primer lugar, los factores genéticos, mutaciones y translocaciones. Y también algunos virus son, como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, son virus que son condicionantes para producir estas entidades. A ver, entonces, las neoplasias linfoides se dividen en dos, las de Hodgkin y las no Hodgkin. Las de Hodgkin son muchas entidades, no vamos a tocarlas todas, vamos a tratar de tocar algunas de las más frecuentes. Y en los linfomas no Hodgkin son 5 entidades. Ambos se van a originar en los tejidos linfoides. La gran mayoría, más del 80%, se desarrollan en los ganglios linfáticos. Por eso es que me tomé la molestia de recordarles la histología normal del ganglio. Entonces, los tumores de linfocitos, en el caso de los linfomas de Hodgkin, están formados por linfocitos B y T. Y este crecimiento se ha detenido o deriva de una etapa concreta
en la formación normal del linfocito. ¿Ya? ¿Cómo determinamos a qué tipo corresponden? Con pruebas de inmunohistoquímica y de citometría de flujo, en la que vamos a encontrar, de acuerdo a los anticuerpos que tienen en su superficie, perdón, a los antígenos que tienen en su superficie, vamos a encontrar qué tipo específico de linfoma es. Entonces, cuando cambian de clase y hay mutaciones somáticas, van a aparecer formas erróneas del genoma de estas células linfoides. Entonces, se produce o derivan de una única célula transformada, y esta única célula se clona a la n potencia por millones de millones de millones de veces y forma una masa. Eso es lo que es un linfoma. Entonces, al final, estas neoplasias linfoides van a alterar la función inmunitaria normal. ¿Por qué? Porque van a dejar de ser eficientes y van a ocupar espacios donde las células que normalmente producen los anticuerpos ya dejan de existir, porque van a invadir ese territorio. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos, a ver, aquí vamos a recordar la maduración del linfocito B. El linfocito B es un linfocito que es crucial para el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estas células son las encargadas de producir anticuerpos, ¿no? Nosotros hemos visto que la célula o el origen de linfocitos B depende de un origen en la célula madre hematopoyética, ¿no? Que comienza en la médula ósea. Esta célula madre, o la célula troncal o célula raíz, tiene varios nombres, va a diferenciarse a un progenitor linfoide común. Esa fue la primera lámina que les presenté. De allí madura al linfocito pro B y luego al linfocito pre B. Estos linfocitos maduran en la médula ósea y ahí se van a multiplicar y proliferar, ¿no? Entonces, una vez que sale o va a ir hacia la circulación sanguínea como una célula virgen, un linfocito virgen, que viene a ser un linfocito también inmaduro. Y en este momento, este linfocito inmaduro pasan, por decirlo así, por un control de calidad y se les da una opción para si es que están mal, arreglarse, o si es que están bien, salir hacia hacia la sangre periférica, ¿no? Al final, estos linfocitos que ya han sido controlados en distintos niveles de que están bien, van a salir de la médula ósea hacia el vaso. En el vaso cumplen una función que es la de una función transicional, y ahí terminan de madurar, y finalmente en esta etapa van a expresar inmunoglobulinas M y D en su superficie. Una vez que el linfocito ha madurado y se convierte en virgen, todavía no ha encontrado un antígeno específico, va a circular por la sangre y por los órganos linfoides, tanto generalmente por los ganglios linfáticos. Cuando encuentre y reconoce su antígeno específico, entonces se va a activar. Esta activación, que ocurre en el centro germinal del folículo linfoide, hace que finalmente termine su diferenciación. Entonces se diferencian en células plasmáticas o linfocitos B de memoria, ¿no? Todo esto ocurre en el ganglio. Finalmente, esta maduración del linfocito B
es un viaje que comienza en la médula ósea con un receptor único y finaliza en diferenciarse en células plasmáticas o en linfocitos B de memoria, los cuales ambos tienen una vida larga, que van a servir para reconocer amenazas y van a diferenciarse para defendernos a través de la producción de anticuerpos, en especial con las células plasmáticas que están acá. Bueno, entonces esto es, digamos, un esquema de lo que acabo de decir, pero quiero que más o menos reconozcan la posición de estas células linfoides para que después podamos ver de dónde se forman los linfomas. Por ejemplo, aquí tenemos a las células virgen, ¿no? Está en azul. Estas son las células del manto que estarían en la periferia. Estamos hablando que esto es un folículo linfoide, ¿ya? Esta es la célula del manto, este es el centro germinal. Entonces, por fuera están las células virgen que están por ahí, tratando de encontrar su antígeno específico. Y cuando entran a la médula ósea, al centro germinal, se activan. Estos son los que están activados. En el centro germinal se van a activar, van a salir. Aquí afuera tenemos estos acompañantes que tenemos afuera, generalmente son células T o células monocitoides, células parafoliculares. Y por último se van a diferenciar en células plasmáticas y en las células B de memoria, que son las células, todas estas son células post-centro germinal. Entonces las células pre-centro germinal generalmente son las células virgen y las post-centro germinal generalmente son las células del manto. Hay unas células que se llaman las células de la zona marginal y las células B de memoria y las células plasmáticas. Finalmente este es donde termina su maduración. Dentro del folículo linfoide, dentro del centro germinal, también se encuentran estas células que son los centrocitos. Entonces, el origen de los linfomas, de acuerdo al tipo de células que hemos visto, ¿no? Tenemos acá a la leucemia linfoma, ¿no? El linfoma folicular que se produce en el centro germinal, en donde están los centrocitos. El linfoma de células del manto en las células de la zona del manto, ¿no? La leucemia de células vellosas o los linfocitos vellosos es en las células de postcentro germinal. Aquí tenemos los linfomas foliculares que son en los linfocitos que están en el centro germinal, linfocitos activados. El inmunocitoma también se origina en estas células. Y por último, en el inmunocitoma en las células B. Por último, en las células plasmáticas, la neoplasia que se origina de las células plasmáticas es el mieloma múltiple. Entonces, si recordamos la anterior, vamos a ver de dónde se originan las células y aquí qué linfomas dan, ¿ya? Entonces, para cada una de estas células hay marcadores específicos que las identifican y por eso sabemos más o menos a qué tipo de linfoma nos estamos acercando. Es una cuestión bien compleja. Y para el otro lado, bueno, aquí tenemos más o menos el esquema, ¿no? En la primera diapositiva le dije la célula multipotencial. Tenemos un progenitor como un linfoide y va a producir estas células, las células linfocíticas, que pueden dar los linfomas de células B o los linfomas de células T, que son linfomas de células maduras. Y algunas células que no marcan nada, que son las células natural killer, que son más raros.
¿no? Entonces, los linfomas pueden ser de células B, los linfomas no Hodgkin, de células B, de células T o natural killer. Estos de aquí, los natural killers, son súper raros. Los B son los que estamos viendo. Y hay linfomas de células T también, que son los menos frecuentes. Entonces, los linfomas no Hodgkin pueden ser 3, de células B, de células T y natural killer. ¿Ya? Ahorita estamos enfocados en lo que son los linfomas de células B. En este caso, hablan de 2 de los linfomas de células maduras. Y por el otro lado, esto lo hemos visto lo vamos a ver más adelante, de las células mieloides progenitoras van a salir las leucemias, que pueden ser los síndromes mieloproliferativos crónicos o las linfosemias mieloides agudas, cuando hablamos de la serie mieloide. De esta serie, eritrocitos, ya hemos hablado antes, cuando hemos hablado del aumento del número de células. Bien, entonces, el diagnóstico del linfoma o de la entidad linfoma depende de estos datos clínicos, citomorfológicos, del inmunofenotipo y los datos genéticos o moleculares. Todo eso se ha ordenado en una clasificación que es la clasificación real o la clasificación de la OMS. La última edición es del 2022. Clasificación de los tumores hematolinfoides de la Organización Mundial de la Salud o neoplasias linfoides. Ahí está la referencia. Y en el Robbins lo van a encontrar en este cuadrito, en el libro básico que ustedes tienen, ¿no? Como hemos visto, se divide de las células B precursoras, ¿no? Tenemos el precursor de células B, el precursor de linfoblastos o leucemia, linfoma, y de las células B maduras tenemos todos estos. Hay más, ¿ya? Pero bueno, estos son los más importantes. Y este es un resumen y apréndanse este cuadrito, ¿no? Este cuadrito que también está en el Robbins, ahí lo pueden revisar con mayor, donde nos hablan de cada entidad de linfoma B o T y sus características clínicas, su genotipo y cuál es el precursor que está comprometido. De acuerdo a los esquemas que hemos visto, ¿no? Si está, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, está en el centro germinal, las translocaciones que tiene está asociado, por ejemplo, al virus de Epstein-Barr, ¿no? Y se presenta en adolescentes o adultos. Este cuadrito, si ustedes se lo saben, ya van a conocer todo lo que es linfoma. Lo básico que debe conocer un médico general está resumido en este cuadro. Ahora yo les voy a ampliar un poquito, ¿ya? Y esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud también de los linfomas T. Los linfomas T y el linfoma NK también hay acá, y los linfomas nodales angioinmunoblásticos. Bien, un resumen, igual que el primero de los B, de los T, ¿no? La leucemia linfoma de linfocitos T del adulto, qué linfocito está involucrado, qué virus está involucrado, por ejemplo acá el HTLV1, ¿no? Hace poco tuve un caso de una paciente embarazada que tuvo la mala suerte de tener HTLV1, virus de HTLV1, tuvo COVID y leucemia linfoma de células T del adulto. La pobre se murió, pues, ¿no? Porque ya muchas cosas, pero generalmente esta leucemia está asociada a este virus. Y encima le dio COVID a la pobre, ya se fue. Bueno, linfoma de linfocitos T periféricos, el linfocito que está comprometido y en quiénes se presenta y cuál es la clínica. La mayoría casi siempre va a tener linfadenopatías, pero en algunos casos, por ejemplo, este linfoma tiene
afecciones cutáneas, hipercalcemia, ¿no? El lugar en nuestro país es tiene una incidencia más o menos alta de HTLV1, ¿no? No lo mencionan acá, dice Caribe, pero nosotros tenemos. Bueno, entonces este cuadrito también se lo aprenden. Guerra avisada, no matamoros, dicen, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, aquí les vamos a poner algunos ejemplos de los más comunes. La leucemia linfoblástica aguda, que se produce en los precursores de linfocitos T y B. La leucemia linfocítica crónica y linfoblástico, cuando decimos blástico, quiere decir que son precursores, son células de la médula ósea, ¿no? Blastos, son muy precursoras, muy primitivas. Leucemia linfocítica crónica, linfoma de Burkitt, linfoma folicular, linfoma difuso de células grandes B es uno de los más comunes linfomas de células B, quizá el más común. Y el linfoma de Hodgkin, esos son los que vamos a desarrollar. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es el más frecuente en niños. Ojo, en niños, ¿cuál es el más frecuente? La leucemia linfoma o linfoma linfoblástico agudo. Tiene alteración en los factores de la transcripción para la diferenciación de linfocitos B y T. Este es su inmunotipo. Sobre todo de estos, el más importante es el TDT, ¿no? Porque recuerden que es precursor de linfocitos B y T, o sea, TDT. La mayoría marcan ambos, CD19 y CD3. CD19 es un marcador de linfocitos B, CD3 es un marcador de linfocitos T. ¿Cuál es la clínica? Anemia, fiebre, neutropenia, hemorragias, trombocitopenia. Hace unos años tuve un paciente que fue un niño de 6 años, que era el hijo de un patólogo que antes enseñaba con nosotros acá en la San Martín, que viene por una tumefacción en el tobillo. Pensaban que jugando fútbol lo habían golpeado y se formó como un hematoma. Y su papá lo examinó y le encontró un ganglio inguinal, ¿no? Nosotros le hicimos una biopsia y encontramos pues estos blastos, ¿no? Le llamamos blastos estas células que son células linfoides muy primitivas y por lo tanto su tamaño está incrementado, son muy grandes. El chico solo tenía un poco de fiebre, pero nada más, no se le notaba. Ya una vez que se hicieron los exámenes complementarios, pues se encontró la leucocitosis, ¿no? Esto no tenía, pero cuando avanzan, suele dar manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se diseminan a las meninges. Y entonces va a dar cefalea y vómitos, ¿no? Va a dar un cuadro meningio. A veces da masas mediastínicas. Entonces la morfología, que es en la médula casi siempre está comprometida, es hipercelular y está llena de linfoblastos. Estas células tienen este citoplasma basófilo y estos núcleos que son agrandados y regulares de morfología linfoide. Un aspecto de cielo estrellado porque hay muchos macrófagos ahí, estos macrófagos con estos cuerpos que se llaman cuerpos tingibles. Otra entidad, la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Su nombre varía, porque ustedes me dirán, leucemia, ¿por qué? Si esto es la leucemia casi siempre son de la parte mieloide, ¿no? Pero cuando tenemos esta morfología en sangre periférica, decimos, se llama leucemia. Cuando esta misma morfología está en los ganglios, en el tejido, se llama linfoma. Son la misma entidad, ¿no? Cuando está comprometidos ambos, hablamos de un estadio más avanzado. Entonces, ¿cuál es la clínica? Son generalmente al inicio asintomáticos, pero suelen tener síntomas muy inespecíficos como fatiga o pérdida de peso o anorexia.
¿Qué es cómo debutan? Con linfadenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. El 50-60% tienen eso. O el síndrome de Rett. En la morfología, la arquitectura del ganglio está borrada, o sea, todo el ganglio no reconocemos folículos linfoides ni médula, todo está invadido por estas células, que son linfocitos pequeños y monomórficos, pero cuando los vemos individualmente son irregulares, ¿no? Y hay mucho índice mitótico, mitosis muy alta. ¿Cuáles son los factores que producen por qué se produce? Porque se induce la producción de factores de transcripción y porque se favorece la proliferación y supervivencia de células neoplásicas. Estos linfomas suelen transformarse a linfoma difuso de células grandes B con alta frecuencia. Los linfomas también se transforman de uno a otro. Este linfoma es muy peculiar. El linfoma de Burkitt es un tumor también de células B, pero estas células B son del centro germinal, ¿no? Si se ubican en los cuadritos que les mencioné, ahí lo van a ubicar fácilmente. Es de crecimiento rápido, generalmente se ve con alta frecuencia en África porque en África se dice que es endémico, ¿no? Hay un linfoma Burkitt esporádico, no endémico también. Estos son linfomas que son bien agresivos y están relacionados con el VIH, ¿no? Con el virus de Epstein-Barr también. Masa que afecta la mandíbula de los niños y tiene predilección por riñones, ovarios y glándulas suprarrenales. Un rápido crecimiento, ¿no? Es un rápido crecimiento que hace, miren cómo la mandíbula se deforma e invade todo en la región cervical. Aquí la patogenia son translocaciones del gen MYC en el cromosoma 8. Es un regulador de la transcripción de genes que es imprescindible para la glucólisis anaerobia. ¿Qué es lo que vemos en la morfología? Miren, acá lo he puesto en bien panorámico para que ustedes vean este patrón donde hay un fondo linfoide. Todo esto es linfoide y se ven unos huequitos blancos, que estos huequitos blancos son macrófagos, ¿ya? Pero a este patrón se le llama patrón en cielo estrellado, porque el fondo de los linfocitos tumorales sería el fondo oscuro y los macrófagos que están prominentes serían las estrellas, ¿no? Es parecido a este patrón de aquí. Entonces, cuando yo les pregunte el linfoma de Burkitt, patrón morfológico, ustedes se van a acordar rápidamente. Afectación de la mandíbula, ¿no? Es muy agresivo, patrón en cielo estrellado. ¿Qué translocación está alterada? El GEMIC. El linfoma folicular es una proliferación de células neoplásicas centroblásticas. Casi siempre se produce en adultos y es la forma más frecuente de un linfoma que se llama indolente. Tiene 3 etapas, 1, 2 y 3. Las formas indolentes son 1 y 2. ¿Qué quiere decir indolente? Es que está ahí, no avanza, es muy lento, no progresa, ¿no? Ya cuando pasa al estadio 3, ahí sí ya es un linfoma agresivo. Entonces, ¿de dónde surge? Si recuerdan el cuadrito, sabemos que surge del centro germinal. Los linfocitos B del centro germinal. ¿Cuál es la translocación? El gen BCL2, que controla ¿qué? El cromosoma 14. La clínica son linfadenopatías generalizadas. La supervivencia media es entre 7 a 9 años, o sea, con o sin tratamiento. No mejora la sobrevida con el tratamiento agresivo. La transformación histológica va a ocurrir en el 20 al 50% de los casos. Otra vez se transforma a un linfoma difuso de células grandes, B. ¿Cuál es el inmunofenotipo? Pues va a dar marcadores que van a marcar los folículos, el centro germinal, que es el BCL2, el BCL6. El CD5 marca manto, por lo tanto va a estar negativo. El CD43 va a estar positivo, ¿por qué? Porque es de estirpe linfoide. El CD23 es un marcador de las células
dendríticas va a estar. Las células dendríticas son las células que acordonan los centros germinales, ¿no? Entonces, por esta razón, estas células pueden estar presentes o no en este tipo de linfoma. Y el CD10 también es positivo. Entonces, el patrón de crecimiento es una proliferación nodular folicular, como ven acá. Acá este es un marcador, es la morfología del ganglio, que la podemos ver con los folículos linfoides proliferando, que están tanto en la zona cortical como en la zona del centro germinal. El ganglio está redondo, ha perdido su morfología ovoide, pero lo más importante es que marca completamente con este marcador, que es el BCL2 positivo, que es lo que más caracteriza a esta lesión. La morfología celular son centrocitos, que son células hendidas pequeñas, y células que son grandes, que también son centros germinales, que tienen varios nucleolos. La proporción de centrocitos va a decir qué tipo de linfoma folicular es, el grado, ¿no? Si hay a mayor cantidad de centrocitos o centroblastos, perdón, a mayor cantidad de centroblastos, mayor será o mayor gradaje tendrá el linfoma folicular. Entonces acá tenemos lo que les acabo de decir. Si tiene más de 15 centroblastos por campo de alto poder, será de grado 3. Si tiene menos, será menor el grado. Estos dos, grado 1 y grado 2, se consideran linfomas indolentes. Este sí es un linfoma ya de mayor agresividad. El linfoma de células del manto es un linfoma que, como dice, y si recordamos nuestro cuadrito, está en la zona del manto. ¿Cuál va a ser la clínica? Linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia y compromiso de médula ósea. También suele comprometer sangre periférica. Generalmente debuta en un estadio avanzado de la enfermedad. Esto ocurre en el 25% de los casos. Obviamente aquí vamos a tener el CD5 positivo y el CD10, CD23 negativo, ¿no? Va a ser positivo a una inmunoglobulina, generalmente la inmunoglobulina M, y expresa ciclina de 1 debido a que tiene una translocación en los cromosomas 11 y 14. ¿Qué morfología tiene? Esta apariencia, que es monótona, difusa, de linfocitos pequeños, clivados, rara vez son redondos y tienen una cromatina muy densa y difusa. Lo más recalcable en esta entidad son vasos, atravesada por vasos sanguíneos prominentes. Aquí están los vasos, aquí están los capilares. Y va a haber ausencia de parainmunoblastos y células B transformadas. ¿Cuál es? Es el 3 al 10% de los linfomas no Hodgkin, generalmente en hombres de edad avanzada. El linfoma de la célula B de la zona marginal. La zona marginal son células monocitoides, linfocitos pequeños, blastos dispersos, puede haber células plasmáticas y alguno que otro centro germinal. Presencia de componentes de células grandes. Si nosotros los marcamos con PAS, va a ser PAS positivo. PAS es ácido periódico de Schiff. Este es el inmunofenotipo: CD20 positivo, CD5 negativo, CD23 negativo, CD43. Más o menos, algunos casos dan positividad. El CD10, el BCL6 y la ciclina D1 y el BCL2 y la inmunoglobulina H tienen una mutación somática. Va a haber translocaciones, en especial para el sitio específico API2. Cuadro clínico, ¿cuál es? 20% compromiso de médula ósea al momento del diagnóstico, y el diagnóstico en estadio 1 o 2 de enfermedad. Corresponde al 7 al 8% de todos los linfomas de células B y 50% de los linfomas primarios gástricos. Entonces, los linfomas gástricos, ¿cuáles son? Generalmente son linfomas B de la zona marginal. Recuerden eso. ¿Quién se presenta? En adultos, ¿no?
edad media 61 años y hay una predominancia femenina. ¿Quién es el que establece esta relación? El Helicobacter pylori, el síndrome de Sjögren y la tiroides de Hashimoto. Son condiciones que van a hacer que este linfoma se presente, ¿ya? Esto es bien importante. ¿Por qué lo he puesto? Porque en nuestro medio tenemos bastante prevalencia de Helicobacter pylori y por lo tanto de linfoma gástricos de tipo B, que son los que hemos visto en la práctica. Eso es un linfoma B de la zona marginal. Por último, el linfoma de células grandes B difuso es un linfoma que puede presentarse en una edad variable. En Estados Unidos y en la Unión Europea está en el 30 o 40%, casi siempre varón, no tiene una causa conocida, se origina en la célula B periférica o en la célula postcentro germinal, ¿no? Puede ser secundario, como ya hemos visto antes, a varios linfomas, ¿no? Al linfoma a leucemia linfocítico, a leucemias de las zonas del manto, al linfoma folicular, ¿no? Y también puede estar asociados a algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, el virus de inmunodeficiencia. El inmunofenotipo, decimos, es un PAN-B, porque los marcadores B están positivos. Todos estos son marcadores B, 20, 22, 19 son marcadores B, CD79A, todos estos son marcadores B. Algunos están relacionados a inmunoglobulinas específicas, CMGA. Si puede ser CD30 positivo, hay una variante, que es la variante anaplásica del linfoma B, que es CD30 positivo. Los marcadores CD5 marcan, CD10 también puede marcar. El BCL2, que son del centro germinal, y el BCL6 también marcan, ¿ya? Entonces es un PAN-B. ¿Cuál es la patogenia? La BCL6 va a reprimir la expresión de factores que promueven la diferenciación de linfocitos B en los centros germinales y por lo tanto se detiene ahí el crecimiento, se establece y empieza a haber apoptosis. Entonces una masa, clínicamente es una masa que aumenta de tamaño con rapidez en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente debuta en el anillo de Waldeyer, tejido linfático orofaringeo, cabeza y cuello, ¿no? Los ganglios de la región del anillo de Waldeyer. ¿Quiénes están ahí? Los ganglios cervicales, la región orofaringea, amígdalas y adenoides, ¿no? En el extranodal a veces están el tracto gastrointestinal, en la piel, el sistema nervioso central y hueso. En la médula ósea también puede haber un 10 o un 20%, se infiltra la médula ósea. ¿Y cuáles son los síntomas que da? Los síntomas B. Este es el que más síntomas B da. Ya hemos discutido eso en la práctica, pero son fiebre, ¿no? Baja de peso. En este caso, la DHL y la beta-2 microglobulinas se pueden encontrar elevados. Entonces, ¿qué encontramos morfológicamente? Una proliferación linfoide monomórfica difusa que no forman nódulos casi nunca, por eso se llama difusa de células grandes B. Las células son B porque marcan todos los marcadores B y son grandes. Muy pocas veces tiene un fondo de linfocitos T e histocitos. El índice mitótico, como ven acá, aquí nomás en este campito chiquito estamos viendo 1, 2, 3 mitosis, ¿no? Ese es alto índice mitótico. Bueno, y esta es la clasificación de Ann Arbor para ver las etapas de los linfomas. Es una clasificación clínica. Si está localizada en una sola región, es etapa 1 o un solo órgano, ¿no? Ganglios linfáticos u otro órgano es 1. Etapa 2, cuando dos o más regiones de los ganglios linfáticos en el mismo lado están comprometidos por arriba o hacia el mismo lado del diafragma. Si en la etapa 3, si están comprometidos dos o más regiones de ganglios en zonas por encima y abajo del diafragma. Y etapa 4, cuando la enfermedad se ha extendido a varios órganos con o sin extensión hacia los ganglios linfáticos.
Las neoplasias de células plasmáticas se denominan cuando se compromete cuando está diseminada, se denomina mieloma múltiple. Aquí hay que acordarse de este CRAF, porque hay alteraciones del calcio, hay patología renal, hay anemia y alteraciones del hueso, ¿no? Por sus siglas en inglés. Son neoplasias de células B postcentrogerminales. ¿Quién dijimos que producía esto? Las células plasmáticas. ¿Qué producen las células plasmáticas? Producen inmunoglobulinas, por lo tanto, van a ocasionar una gamapatía monoclonal maligna. ¿Por qué? Porque una clona de células plasmáticas van a producir una sola inmunoglobulina de carácter monoclonal. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el cuadro clínico, ¿no? Y otra cosa que vamos además de memorizar CRAP, es POEMS, ¿no? Polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, la proliferación monoclonal y alteraciones de la piel. La morfología es el aumento del número de plasmocitos. Se dice que 5 a 10% no es tan concluyente, del 10 al 20% sospecha, mayor a 30% es diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por ejemplo, estos son aspirados de médula ósea en la que se ven la proliferación de estas células plasmocitoides o plasmáticas, pero son plasmocitos en médula ósea, pueden ser precursores también de los mismos, ¿no? Dentro de ellos van a encontrar gránulos y vacuolas lipídicas, los núcleos lateralizados, como ven acá, ¿no? Con un halo alrededor del núcleo, ¿no? Los bordes citoplasmáticos y tanto los nucleares y los citoplasmáticos son irregulares. Van a ver agujas o astillas aquí, que son inmunoglobulinas semejantes a los cuerpos de Auer. Entonces aquí el inmunofenotipo es C138 y cadenas lambda pesadas y cadenas ligeras kappa proliferando, ¿no? Esa es la morfología del plasmocito. Ahora vamos a pasar a la enfermedad de Hodgkin, no se aburran, ya vamos a terminar. Bueno, no tanto, no vamos a terminar, unas cuantitas más. En la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin es una proliferación tumoral maligna de los ganglios linfáticos. En muchos aspectos difiere del linfoma no Hodgkin. En general, las células malignas son las células de Reed-Sternberg. Yo siempre cuento esta anécdota, creo que no sé si se las he contado a los chicos del grupo. No, porque todavía no hemos hecho el linfoma. Bueno, las células de Reed-Sternberg se llaman así en base a la doctora Reed y al doctor Sternberg. La doctora Reed era una pasante de pediatría, el patólogo era el doctor Sternberg, ha escrito varios libros. Hay un libro muy conocido para nosotros que es Histología para patólogos, por el doctor Sternberg y también otros. Bueno, resulta que el doctor Sternberg estaba estudiando los linfomas de Hodgkin y le dio un número de láminas para que ella, creo que cuente las células de Hodgkin o algo así. Y ella encontró que además de esas células de Hodgkin, habían otras que eran muy semejantes, pero binucleadas, ¿no? Y nadie había descrito esa alteración. Entonces, como el profesor era Sternberg, ¿no? Él las describió, pero fue considerado y no se adueñó de las células, que hubieran hecho muchos, y le puso a las células el nombre de la doctora también. En realidad debían ser de Reed nomás, pero bueno, así se llaman, por esa razón. La doctora Reed fue una excelente pediatra, no fue patóloga, siguió siendo pediatra. Bien, entonces, además hay linfocitos, macrófagos y granulocitos. Los linfocitos
son de linaje B. Las células de Ristenberg también se han estudiado ya y se sabe que son de estirpe B. Entonces, el factor de transcripción, el BCL6, está mutado. Hay una mutación del gen P53 y un aumento de la expresión BCL2X. Esto también en el centro germinal, o sea que la actividad proliferativa es en el centro germinal y en general en el centro germinal vamos a encontrar a las células de Ristenberg y algunas células de Hodgkin. La supervivencia al año es del 92%, a los 5 años del 85% y a los 10 años del 80%. Yo hace 2 días me da mucha pena de diagnosticar a un pequeñito de 9 años con linfoma de Hodgkin, ¿no? Tenía unas masas cervicales muy grandes. A ver, entonces, en países desarrollados la incidencia se presenta en el segundo y quinto decenios de la vida. Sin embargo, en vías de desarrollo en el segundo decenio de la vida, o sea, 20 años, en picos de incidencia en el adolescente y en el adulto mayor. O sea, si ustedes decimos cuál sería la incidencia en jóvenes o en el adulto mayor. Alta frecuencia durante los primeros 10 años de vida, ¿no? Mi pequeñín de hace 2 días tenía 9. Más frecuente en el género masculino, mayor predisposición en pacientes inmunodeficientes, ¿no? Pacientes que están relacionados al virus de Epstein-Barr, al SIDA y a algunos que tienen ataxia, telangiectasias también. Entonces, estas son las diferencias entre en líneas generales, entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, la localización siempre es axial, nódulos cervicales, mediastinales, paraórtico, ¿no? La diseminación siempre está dada por contigüidad, pueden ser más los nódulos mesentéricos, los ganglios mesentéricos comprometidos y la presentación extranodal es rara. Rara afectación del sistema del anillo de Waldeyer. En cambio, en el linfoma no Hodgkin es más frecuente el compromiso de múltiples nódulos periféricos, diseminación no contigua, el anillo de Waldeyer y los ganglios mesentéricos están comprometidos y la presentación extranodal es frecuente. ¿Cómo es la morfología? Pues aquí están las células de Ristenberg, son estas grandes células binucleadas. Si ustedes le ponen una línea acá, esta mitad es muy parecida a esta otra mitad. Tienen un macronucleolo rojizo central, ¿no? Parecen unos ojos de búho. Y esta de aquí es la célula de Hodgkin. Y hay variantes como estas células que son las células lacunares o las células en popcorn, que son estas. Acá la vemos más bonita, una célula de Ristenberg. Son características del linfoma de Hodgkin, pero no son patognomónicas. Les cuento que hay algunos linfomas, es tan compleja esta situación de los linfomas que hay algunos linfomas no Hodgkin que pueden tenerlas también. Nuevamente acá las células de Ristenberg, ¿no? En este caso es un linfoma, una variante esclerosis nodular, vemos bastante esclerosis en el fondo y un esquema, ¿no? En el fondo, el fondo es inflamatorio acompañante, pero no es el maligno. El maligno, el componente maligno son las células de Ristenberg y sus variantes. ¿Cuáles son las variantes? La célula de Hodgkin, la célula Popcorn, las células lacunares. El fondo neoplásico es mixto, ¿no? Una celularidad mixta, células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, etc. Esta es la clasificación de la enfermedad de Hodgkin. Esto está en el Robbins, ¿ya? Entonces tenemos los 5 tipos: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y con depresión linfocíticos. Estos 4 primeros son el linfoma de Hodgkin clásico. Ya se lo ha separado, ¿no? Porque tiene un comportamiento diferente y también un marcaje diferente. Casi todos en común marcan CD15 y CD30. Las células de Ristenberg tienen este marcaje, este inmunofenotipo, ¿no? Pero
En el linfoma de predominio linfocítico, no. Son CD15 y CD30 negativos. Ahora los vamos a ver. Manifestaciones clínicas: linfadenopatías, agrandamiento que pueden causar síntomas por compresión, por ejemplo, de las venas, del nervio, el estómago. Ictericia también intrahepática, ¿no? Cuando están cerca de esta zona. Dolor. Puede tener síntomas B porque recuerden que es un linfoma B, o sea que va a tener pérdida de peso, ¿no? Va a tener apetito disminuido, fiebre y sudoración nocturna. Y síndromes paraneoplásicos incluyendo la degeneración cerebelosa, neuropatía, síndrome de Guillain-Barré, leucoencefalopatía multifocal. Los factores de riesgo desfavorables: las masas mediastinales con un diámetro grande, que tenga un tercio del diámetro torácico. Sobre todo esto es importante en niños, ¿no? Y si tiene síntomas B o si tiene 3 o más áreas nodales afectadas, son criterios que nos hablan de un pronóstico desfavorable. En el laboratorio, esta es la biometría. Hay que hacer estudios, ¿no? Generalmente como TAC, resonancia magnética y la biopsia del ganglio. La velocidad de sedimentación globular está incrementada, la ferritina también, el DHL también. Recuerden que es un linfoma B y el ácido úrico. Estos son los subtipos de linfoma, ya les expliqué. Y la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? La esclerosis nodular. ¿Cuál es el menos frecuente? La depresión linfocítica. Algunos han postulado que son estadios de lo mismo, ¿no? Que empieza por celularidad mixta, pasa a esclerosis y que luego termina en depresión linfocítica. Pero son teorías nada más. Entonces estas son las morfologías. La más común, la esclerosis nodular, como ven acá, son bandas de tejido, muy parecido a ver, si se acuerdan de lo que hemos hecho la vez pasada, que es la cirrosis. Si lo ven en un panorámico, van a ver como nódulos, pero en vez de que sean hepatocitos, son linfoides, ¿no? Atravesados por grandes bandas de escleróticas, que es tejido conectivo, esclerosado, y deja estos nódulos. Y esos nódulos, cuando bajamos, están llenos de estas células, que son las células de Reed-Sternberg, ¿no? Algunas veces estas células adoptan la morfología lacunar, que son estas como unas lagunas, y la célula de Reed-Sternberg o la célula de Hodgkin está en el centro. El de depresión linfocítica, como su nombre lo dice, si bien es la forma más agresiva, ¿no? Presenta muy pocos linfocitos en el fondo y muchas células de Reed-Sternberg. O sea, ya es mayoritariamente células de Reed-Sternberg, son variantes, muchas mitosis atípicas y pocos linfocitos en el fondo, ¿no? Estas se asocian generalmente a VIH, ¿no? Inmunodeficiencia. Luego el predominio linfocítico. La célula característica aquí es la célula palomita de maíz o popcorn, que es esta, que es como un popcorncito, ¿no? ¿Ya? Y pocas veces se encuentran células de Reed-Sternberg. Hay leve fibrosis, en este caso no hay esclerosis, ¿no? Pero esta no se incluye dentro del linfoma de Hodgkin clásico. Se constituye en una variante especial. Celularidad mixta es la variante histológica más común, sobre todo en América Latina. En nuestro país es la más común. Está infiltrado en forma difusa por linfocitos, y si se dan cuenta, acá tenemos la célula de Reed-Sternberg, pero en el fondo, además de los linfocitos, vamos a encontrar muchos eosinófilos, que es lo que vemos aquí, y células plasmáticas. Nuevamente les
les presento este cuadro. Apréndanse todos los cuadritos, por favor, para el examen. Está caracterizado. Estas son las diferencias entre los linfomas no Hodgkin y los de Hodgkin, ¿no? En relación a la morfología. En los linfomas de Hodgkin siempre vamos a encontrar células de Ristenberg y sus variantes, aunque no son patognomónicas. Y el linfoma no Hodgkin, las células van a variar según el tipo de linfoma. La localización, siempre en un grupo ganglionar, axial, cervical, mediastínico, paraórtico, y más frecuente en el linfoma no Hodgkin en múltiples ganglios periféricos. Se organiza por contigüidad, acá no, se disemina, pero no por contigüidad. En el Hodgkin, ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer raramente afectados. En el linfoma no Hodgkin, afectación frecuente del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos. En el Hodgkin, extraganglionar infrecuente. En el no Hodgkin es frecuente. Mucho mejor pronóstico el linfoma de Hodgkin, excepto el de presión linfocítica. En la mayoría de los casos, el linfoma no Hodgkin tiene un mal pronóstico. No hacen leucemia, o sea, no se van a sangre periférica. En el linfoma no Hodgkin sí. Aquí representan el grupo 5, acá en la OMS representan al grupo 1, 2, 3 y 4. Por último, las neoplasias mieloides, ¿no?, afectan a la médula y en mayor o menor grado a los órganos hematopoyéticos. 3 categorías: leucemia mieloide, síndrome mielodisplásicos y síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? En las leucemias mieloides, la acumulación de células mieloides maduras o blastos en sangre periférica. En los síndromes mielodisplásicos hay una hemopoiesis ineficaz y por lo tanto va a haber citopenias. Y en los síndromes mieloproliferativos están caracterizados por un aumento en la producción de células mieloides, pero tienen una diferenciación terminal. Estas son las células mieloides, ¿no?, que producen, tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos, la célula madre mieloide, pero acá estamos en esta parte, ¿no?, en esta parte. Entonces, se entiende mejor con el contexto de la hemopoiesis normal, es lo que hemos visto al inicio, se sincroniza por mecanismos homeostáticos o de retroalimentación relacionados con citocinas y factores de crecimiento. Sufren alteraciones por la afectación medular en las neoplasias mieloides. Las translocaciones más frecuentes, translocación 821 e inversión 16. Estos son los genes que están comprometidos. Van a escapar los controles homeostáticos normales de crecimiento y supervivencia y suprimen la función de las células germinativas residuales normales. ¿Por qué razón las suprimen? Porque ocupan espacio y las comprimen en la médula ósea. ¿Qué es la leucemia mieloide aguda? Es un tumor de progenitores hematopoyéticos. La célula tumoral es el mieloblasto. Está causado por mutaciones oncogénicas adquiridas que impiden su diferenciación y provocan la acumulación de blastos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay una parada del desarrollo mieloide, la médula ósea va a fracasar en su función y va a haber complicaciones relacionadas con lo que produce la médula ósea. Si no produce bien, va a haber anemia, va a haber neutropenia y trombocitopenia, ¿no? Hay que hacer, tinciones de peroxidasa para saber que estamos frente a esta entidad. Y en los mieloblastos en sangre periférica vamos a encontrar los bastoncillos de agua y las deleciones o monosomías de los cromosomas 5 y 17. Se presenta en todas las edades, pero hay una incidencia mayor a partir de los 60 años, ¿no? Estos son los casos que hay. Abarca el 20% de las leucemias en niños y es la más frecuente que las leucemias linfoides agudas. Hay menor infiltración a otros tejidos que la leucemia linfoide aguda. Menor y alteraciones relacionadas
genéticas relacionadas con el pronóstico. Puede aparecer posterior a un síndrome mielodisplásico. Y esta es la clasificación. Es bien compleja, así que solamente para que la tengan de información, porque si no ya lo van a desarrollar mejor cuando hagan oncología, pero yo les pongo para que sepan que existen. Y esta es su morfología, ¿no? Acá tenemos esta cromatina. Bueno, primero la proliferación celular, que son blastos, ¿no? Hablamos de blastos porque son células grandes de citoplasma con granulocitos, por eso son. Y los núcleos son irregulares, hay nucleolos prominentes. Otra vez son blastos indiferenciados. Estos son promielocitos, ¿no? Gránulos sobre el núcleo. Entonces los síntomas, como dijimos, van a estar relacionados con anemia, neutropenia, trombocitopenia. Va a haber cansancio, fiebre, hemorragias, mucosas y cutáneas relacionadas. Obviamente, si hay trombocitopenia, vamos a tener esto, diátesis hemorrágica, petequias, infecciones. ¿Por qué? Porque tenemos neutropenia. En ocasiones hay masas localizadas en partes blandas. A esto se le denomina sarcoma granulocítico. Es difícil de tratar, casi no se consigue remisión, pero la remisión completa en el 60% de los casos y 15 a 30% queda libre de enfermedad después de 5 años. Aquí están esquematizados todos los síntomas que puede tener. Casi siempre hay que fijarse en las encías en los pacientes cuando los examinamos porque vamos a tener estas encías hemorrágicas, ¿no? Es una característica. El diagnóstico se hace porque hay 20% de blastos en médula ósea, varios tipos de blastos mieloides, más de un tipo de blastos o con características híbridas. Vamos a tener la cromatina nuclear delicada, nucleolos, citoplasma, gránulos acirófilos. La coloración de peroxidasa va a ser positivo y la presencia de los cuerpos de Auer. Acá están. Estas rayitas son los cuerpos de Auer. Acá hay otra. Los blastos son mayores a 100.000 por milímetro cúbico en el 50% de los casos. Si están ausentes de la sangre se dice leucemia a leucemia, pero deben estar en la médula ósea, ¿no? En los aspirados de médula ósea es donde los diagnostican generalmente. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos clonales de la médula ósea. Se caracteriza por una mala producción de células hematopoyéticas y esto va a traducirse en citopenias, que son variables. Y citopenia en sangre periférica, la celularidad en la médula ósea es normal o hipercelular. Y esta es la etiología: primario, secundario. La mayoría son primarios en pacientes ancianos, casi siempre son mayores de 70 años y el diagnóstico se hace por aspirado en sangre periférica y la biopsia complementa el pronóstico. Esta es la patogénesis, ¿no? Hay proliferación de una clona divergente de células madres pluripotenciales. Inestabilidad genómica da origen a esta célula progenie de morfología variable, subclonas adicionales, falla de la hematopoiesis y luego leucemia mielógena aguda. Esta es la clasificación de la OMS, ¿no? Y sus alteraciones, sus abreviaciones y sus alteraciones y sus principales características. Y la clínica, esta es aparición lenta y gradual en meses, anemia como manifestación inicial, infecciones, hemorragias, pérdida de peso y estas alteraciones en la piel, dijimos, por la alteración que tienen en la producción de plaquetas, ¿no? Dermatosis neutrofílica porque hay inadecuada producción de neutrófilos y la pseudoanomalía de Pell-Wett, que es la presencia de estas células que son granulocitos anormales. O sea, recuerden que los granulocitos tienen 2 o 3 lobulaciones. Aquí vamos a ver granulocitos en forma de herradura o granulocitos binucleados que no son eocinos, no son
granulocitos. Entonces, en el laboratorio esto es lo que vamos a encontrar: la médula ósea normo hiperplásica, diseritropoiesis, disgranulopoiesis, dismegacariocitopoiesis, cuenta baja de blastos, citopenia o pancitopenia, anemia, leucopenia y cuenta baja de blastos al final. Muy bien, los he cansado, sí que los he cansado. Por favor, estudien bien los linfomas, estudien bien los cuadritos. Creo que hemos terminado. Muy buenas noches. Este grupo de neoplasias es sumamente importante. Las vamos a tener todos los días y es importante que el médico general tenga un alcance alturado a su calidad de médico para que conozca los diferentes tipos de entidades neoplásicas de este tipo. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Gracias, doctora. El doctor les va a compartir la clase. Nos vemos. Bye.